Gramática española lección 40. El pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto. Usos. El uso principal del pretérito perfecto compuesto es expresar una acción pasada sin especificar el momento exacto de esa acción. He trabajado por el mundo durante varios años. Siempre que he venido a Madrid, he comido muy bien. He estado una vez en Estados Unidos. Podemos usar expresiones como alguna vez, una vez, siempre, nunca, todavía. En español también podemos usar este tiempo verbal en otras situaciones. Podemos usar el pretérito perfecto compuesto para hablar de acciones pasadas que se relacionan con el presente. Hay algunas expresiones que nos ayudan a comprender este uso: esta semana, este mes, este año, hoy, esta mañana. Con estas expresiones, la acción es pasada pero el sentido está muy cerca de un momento presente. Es como un pasado reciente. Esta mañana he ido al médico. Hoy me he levantado temprano. Este mes he trabajado mucho. Tenemos otras expresiones que aún acercan más la acción del pasado al presente. Ahora la acción del verbo es inmediata a un momento actual. Son expresiones como, hace un rato, hace un momento, hace un segundo. Vemos ejemplos. Hace un rato, que, he llegado a casa. Hace un momento, que, he visto a tu hermana. Hace un segundo, que, ha salido de aquí tu amigo. Podemos usar la palabra que de forma opcional. El sentido de la frase es el mismo.